cubierta de un producto que va a brindarle protección y que comunica marketing. ¿Okay? Es una definición bien básica de lo que es el empaque según Koch. Por otro lado, tenemos una definición un poquito más completa de lo que significa el packaging, ¿ya? Cuando estamos hablando de packaging, chicos, estamos hablando de este proceso de diseño, evaluación y producción de envases para los productos, ¿ya? No solamente nos va a servir para contener o proteger este producto, sino también que juega un papel fundamental en lo que es la comunicación de marca, la individualización de esa marca. ¿Para qué? Para la experiencia del consumidor. ¿Ok? Tenemos que darnos cuenta que muchos empaques han sido diseñados para que esas marcas se vayan a notar en el mercado y se diferencien. Llega a ser un diferenciador de la marca. ¿Se entiende? ¿Sí tienen alguna duda entre estas dos? ¿No? Ok. Vamos a analizar tres tipos. ¿Ok? El primario, el secundario y el terciario. Cuando estamos hablando de primario, chicos, estamos hablando ese envase primario como envase, ¿ya? Es aquel que va a entrar directamente en contacto con el producto. Por ejemplo, las botellas de agua, de refresco, el envoltorio, digamos, de la mantequilla o de queso, etc. A eso llamamos el envase o el empaque primario, ¿ya? Es esa primera barrera de protección que existe entre el producto y el mundo exterior, ¿ya? La principal función de un envase, chicos, es esa conservación e integridad física, química, biológica del producto, ¿ok? Además de que contiene esa información obligatoria del producto para entender qué tipo de producto es o qué marca es, que nos muestra primeramente qué es. Obviamente hay diferencias, ¿no? Cuando estamos hablando de los productos primarios, el envase, ¿cómo resulta ser? ¿Cómo hemos dicho que resulta ser? ¿Cómo hemos comentado que resulta ser el envase primario de los productos o de las materias primas? Nicole. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo hemos comentado que puede ser o que es el envase primario o el envase de los productos o de la materia prima? A ver, por ejemplo, del tomate puede ser la caja de tomates. Ya, pero en realidad, o sea, ya, está bien. No tiene una gran información al respecto, ¿no ves? Se nota qué producto es, pero no nos está diciendo más allá de. Es básico, ¿no ves? Iba a decir que no tiene la información nutricional. Ya, ok, no tiene información nutricional, es básico. ¿Okay? Es más Lo funcional, posible. o sea, más funcional que informativo. Todos los envases son funcionales. Claro, pero algunos son más estéticos e informativos, digamos. O sea, Claro, a eso se refiere. Pero todos los empaques tienen que llegar a ser funcionales. ¿Ok? Sencillo, más sencillo. Exacto, es muchísimo más sencillo. Es prácticamente como un embalaje. O sea, donde se guarda nada más. Exacto. ¿Dónde lo puedes llevar? Ok. Sí, pero por la definición sería el empaque primario porque está en contacto directo con el producto. ¿Ok? Depende mucho. Pero por lo general este tipo de empaques tiene que llevar bastante información y cuando estamos hablando de productos ya secundarios, ya directamente para listos, digamos, para la venta del consumo humano, por lo general tienen que ser supremamente distintivos. Una pregunta, entonces el empaque primario se tiene contacto directo con el producto. O
O sea, digamos, si me llega una caja, digamos, no ve que te llegan cajas con tu ropa, digamos, o sea, abres la caja y está tu ropa. Pero la ropa está en una bolsa. No, pero si no está, a veces solamente te la doblan y la ponen en una cajita bonita. Sí, sería su empaque primario. Sí. A menos que esté, digamos, bueno, depende mucho, ¿no? De dónde compres, qué tipo de producto sea o qué marca sea, ¿no? A eso me refiero. Cuando estamos hablando del envase secundario, chicos, estamos hablando del empaque, es aquel que va a agrupar varios envases primarios que contienen el producto para facilitar esa manipulación, transporte y comercialización del mismo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ahí vemos en la pantalla, ¿no? ¿Ves? Así, 4 botellitas en un empaque para llevar. O los 6-pack de botellas, digamos, de Coca-Cola, vienen envueltos en un plástico, ¿no ves? Ese plástico, chicos, es nuestro empaque secundario, ¿ya? O el empaque. Es esa protección adicional también que se le va a dar al producto, que puede ser como para exhibición, como vemos acá, o para trasladar de manera más sencilla mayor cantidad de producto al punto de venta, ¿ya? No toca el producto directamente. Esa es una de las grandes diferencias entre el primario y el secundario. ¿Tienen alguna duda? Ok, hasta aquí tenemos que entender, chicos, que siempre tienen un porqué, ¿ya? Siempre hay un porqué del empaque. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, las botellitas de Coca-Cola tienen una forma, ¿no ven? Especial. Si le quitamos el líquido, si le quitamos la tapita y si le quitamos la etiqueta, igual se van a dar cuenta que es una botella de Coca-Cola. Se van a dar cuenta que es una botella de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ya estamos familiarizados de la forma. Exacto, entonces nos está comunicando también y nos está informando que esa botella es de Coca-Cola. La forma ya la tenemos arraigada en la cabeza, ¿no? Estas de Powerade, por ejemplo, igual, le quitamos la etiqueta, la tapita negra, nos damos cuenta que es de Powerade, por la forma del envase, ¿se dan cuenta? Ahora, incluso tiene una razón de ser hasta el color y la materialidad del que están hechos los envases. Hay un porqué detrás, ¿ya? Obviamente tenemos que pensar y tenemos que analizar también de la manera cómo es el complejo funcional, o sea, cómo funciona y el para qué está hecho cada empaque, ¿ya? No es lo mismo crear o realizar un empaque, por ejemplo, para un producto líquido y decir si va a ser solamente de cartón. ¿Qué pasa con el cartón cuando se moja? Se deshace, ¿no ven? Entonces se tiene que pensar para qué tipo de producto va a estar creado ese empaque, ya sea sólido, gaseoso, líquido, etcétera, si tiene componentes grasos, en fin, ¿ya? Se tiene que pensar el para qué va a estar hecho. Cuando estamos hablando de los empaques terciarios, estamos hablando del embalaje. Es esa capa exterior, digamos, que va a estar diseñada para agrupar, proteger y facilitar la manipulación, transporte y el almacenamiento de grandes cantidades de productos, ¿ok? Ya envasados, ya sean los primarios o los empaquetados secundarios. Es decir, si yo estoy enviando cajas de chocolates, por ejemplo, esos chocolates ya van a estar, digamos, envasados dentro de esa cajita, como los Bonobon, por ejemplo. Tienen sus envases unitarios, ¿se dan cuenta? Dentro de una cajita con 50 unidades, por ejemplo. Esas cajitas se van a almacenar en un empaque terciario más grande para poder ser transportados y enviados de manera más fácil.
¿no ve? Porque es más fácil enviarlos así que enviar una por una de esas cajitas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es más que nada para guardar esa eficiencia también logística al respecto de los productos. El envío, la distribución de última milla, etc. ¿Se entiende, chicos, estos tres tipos de empaques? Envase, empaque y embalaje. ¿Se entiende las diferencias? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, se preguntarán también ahora cómo son o cómo es el packaging cuando estamos hablando del producto digital. Cuando hablamos del packaging para productos digitales, tenemos que entender, bueno, o se entiende en realidad, que el empaque primario para este tipo de productos se refiere a esa primera interacción virtual o física que el cliente tiene con ese producto digital, sea un software, una aplicación, etc. ¿Ya? Esa primera interacción, chicos, o sea, se refiere a la interfaz de esa aplicación. ¿Ok? Cuando estamos hablando de una app o que se está desarrollando una aplicación, es esa interfaz como empaque primario. Porque está diseñada para esa protección y presentar, digamos, ese contenido intangible a nuestro cliente. Es decir, a diferencia de ese producto físico, chicos, vamos a entregar un producto intangible, ¿no ves? Pues es algo que no lo podemos tocar, pero sí lo podemos ver y analizar y entender. Se va a centrar en lo que llamamos la experiencia del usuario y esa conectividad que existe. Por eso es que es importante también ese diseño de la interfaz. Tiene que ser fácil de entender, amigable y... ¿Qué estás haciendo, Sam? Estaba viendo, perdón, me he redisociado. Solo así. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿A qué me refiero cuando hablo en producto digital de lo que es la interfaz? Ahora, en nuestros productos físicos o servicios físicos, igual que podríamos llegar a dar, cuando creamos una página web, por ejemplo, o una aplicación de uso, el empaque primario también puede referirse, o se refiere en realidad, a esta parte, al UX, ¿okay? A la experiencia del usuario, a esa interfaz, a esa interacción virtual que tiene el usuario y el cliente con esa página web, con esa aplicación, sobre nuestro servicio o sobre nuestro producto físico. ¿Se entiende? Entonces, los que están haciendo startups digitales entienden cómo tienen que relacionar con los empaques. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? O sea, páginas un cachito, se ha rayado esto. Esta página de instalación, digamos, que tenemos, que es la primera pantalla que vamos a revisar, o esa pantalla de bienvenida para la instalación de este software, ¿no? Las interfaces del usuario, ese diseño de aplicación o plataforma que va a recibir el cliente de primera mano. Esos correos de confirmación, de bienvenida, que nos llega cuando entramos a una aplicación o compramos, digamos, dentro de una aplicación, llegan a ser esa primera interacción con el cliente, ¿no? Con el consumidor, nuestro empaque final. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que llamamos Smart Packaging? Llegan a coincidir, ¿ya? Con el empaque digital, pero prácticamente el Smart Packaging va a incorporar tecnología en un empaque físico para conectarlo con el mundo digital. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, hay varios empaques ahora que llevan un código QR, ¿verdad? Cuando hay promociones, cuando quieren que entres o interactúes directamente en la página web para ver un concurso, etcétera, te pueden poner un QR, te ponen algún código, digamos, para que tú puedas entrar directamente con el celular. A eso se refiere cuando estamos hablando de la diferencia entre ese empaque inteligente, el Smart Packaging, y un empaque digital. ¿Se entiende la diferencia, chicos? O más o menos. ¿Sí? Entonces podemos decir prácticamente que nuestro empaque secundario va a ser el Smart Packaging cuando juntamos ambos mundos, el digital y el físico. Vamos a transformar ese empaque tradicional en una herramienta tecnológica que va a conectar ese mundo físico, como les decía, con el digital. ¿Ok? Buscan mejorar la experiencia del cliente, agilizamos la logística, añadimos seguridad mediante esas tecnologías interactivas. Incluso cuando compramos un celular, digamos, en la cajita llega un código QR, ¿verdad? Que nos dice o nos está diciendo, este es un código original, perdón, este es un producto original de la marca tal, X. Y nos está dando esa seguridad de lo que estamos comprando. ¿Se entiende? A eso podemos llamar nuestro empaque secundario digital. ¿Okay? El primario, chicos, siempre va a ser esa interacción de la interfaz con el usuario, ¿ya? Ese correo de confirmación, ese correo de bienvenida, esta experiencia del usuario. ¿Están claras las diferencias? ¿Sí? ¿Tienen dudas? Por ahora. Ok. Ahora, estos son algunos puntos, ejemplos clave de lo que es el Smart Packaging, ¿ya? Los códigos QR que van a enlazar ese empaque físico con ese sitio web, con el video demostrativo, etc. La realidad aumentada, que muchas marcas ya se han vuelto a utilizar, a realizar, etc., que prácticamente va a permitir al usuario visualizar ese contenido interactivo al enfocar el empaque, digamos, de como ustedes lo los sensores inteligentes, que son los dispositivos integrados, y las impresiones electrónicas, ¿no? En el mismo embalaje, en el embalaje físico, para funcionalidades interactivas. ¿Podrían darme algunos ejemplos cuando estamos hablando del Smart Packaging, chicos? En marcas que ustedes hayan visto. En las botellas de Coca-Cola, cuando sacan el QR, ya, ok. ¿Quién más? Samuel. Un ejemplo, yo creo que también podría ser algo que me pasó en el Mundial del 2022, es como que tenían un codiguito para llevarte a su álbum virtual, pero o sea, tenías el álbum físico y el álbum virtual. Ya, ok. ¿Dentro de cuál punto estaría eso? No sería impresión electrónica porque no era un código QR como tal. No me acuerdo qué era, la verdad, si era sincero. Solo sé que me iba a pasar. Lo podría llegar a ser. Bueno, realidad aumentada no creo. Creo que era lo último. Una impresión. Sí. No sé. Puede ser porque te lleva una funcionalidad interactiva en el código. un ejemplo sería
nosotros con mi grupo en otra materia tenemos una página web que se utiliza la realidad aumentada, puedes visualizar joyas. Ya, ok, le puedes girar, puedes ver, digamos, cómo es el fondo, la forma. A eso se refiere cuando hablamos de realidad aumentada. ¿Qué otro ejemplo más bien? ¿Cuál les viene a la cabeza? Hay una marca de café que tiene su filtro en TikTok, entonces enfocas y puedes ver cómo se va moviendo el pan. Ya, ok, eso es realidad aumentada. Daniel, ¿algún otro ejemplo? Eric, un ejemplo. Bien. De alguna marca que he utilizado. Smart Target. De los zapatos, usualmente los que son Adidas, son los originales. En la lengüeta tienen un cuere donde te llevan y te muestran, bueno, donde te han enseñado el zapato, su trailer, por así decirlo, y tú lo puedes ver así, otras personas y demás, y puedes hacer algunos colores, ya tú teniendo el producto como tal. Ya. Sería códigos QR, ¿no? Claro, es un código QR que te hace entrar a la página web y tener esa interacción, ¿no ves? ¿Qué más? ¿Qué más te enseña Después de la pandemia, me acuerdo que fui al aeropuerto y, o sea, entré y como que una cámara me apuntó, pero no sabía ni de dónde y solo apareció una pantalla en la que salía yo y como que más personas que estaban ahí y nos medía a todos la temperatura. Ya, ok, son sensores inteligentes, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿qué más? Y no estoy segura, pero tal vez los smartwatches que te miden, digamos, los pasos, el corazón. Ya, estos tienen sensores inteligentes, ¿no? O sea, que están creados también para eso. Pero más que nada, se refiere, digamos, que están dentro del empaque, tal vez, como tal, ¿no? O sea, cuando estamos hablando dentro de lo que es el empaque, cuando son sensores inteligentes, esos sensores, digamos, igual nos ayudan, por ejemplo, ¿no? a medir la temperatura, por ejemplo, del producto que está ahí adentro. Por ejemplo, o sea, el ejemplo que daba Mira era más que nada para el cuidado, digamos, ¿no? de la salud, etcétera. Y es un producto que ya tiene ese sensor inteligente integrado, al igual que los smartphones. Cuando estamos hablando del empaque inteligente, por ejemplo, cuando transportamos carne, ya hay empaques que tienen, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que no se rompa la cadena de frío. Especialmente también en medicamentos, las cajas tienen esos sensores, porque hay muchos medicamentos que son sensibles, digamos, al romperse la cadena de frío, ¿no? Entonces, a eso también se refiere cuando hablamos de sensores inteligentes, ¿no? Por ejemplo, si ha habido alguna rayadura, algún golpeteo en la caja, se denota ahí con ese sensor, porque hay productos que son sumamente sensibles, ¿no? A golpes, cambios de temperatura, humedad, si se rompe la cadena de frío, por ejemplo, ya hay productos que no sirven o que dejan de ser 100% funcionales. Esa es la verdad. ¿Ok? A eso se refiere. Cuando estamos hablando del producto con el sensor inteligente, ya es algo propio del producto, diseñado para el producto. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo que se les venga a la mente, chicos? De los Wallama, ¿Busca? los monopatines eléctricos. No sé, funcionaban con sensores inteligentes porque desastrosos. Ya, pero es parte del producto. Estamos hablando del empaque. ¿Ya? Es parte del producto, está bien. O sea, tienen esos sensores que se conectan. Incluso, si se dan cuenta, varios productos llegan a tener también su código QR integrado, esos sensores inteligentes, etc. Pero cuando hablamos del empaque, es igual una revolución que hay, ¿no? Porque estamos hablando de un empaque ya inteligente, digital
pero llega también a ser física. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Para que rescatemos también eso. ¿Está claro más o menos hasta ahí? ¿Se puede dar un ejemplo de impresión electrónica? La impresión electrónica son, por ejemplo, cuando imprimen, no necesariamente es código de barra, pero son como códigos de números a veces que te imprimen en el mismo empaque, los escaneas o le sacas una fotografía y te va a redirigir directamente al sitio web también, o donde quieras, a ese sitio o a esa aplicación que la empresa quiera dirigirte, digamos, para que tú interactúes con algún juego, interactúes con alguna promoción, digamos, que existe. Es relativamente parecido al código QR, pero depende mucho el tipo de producto también que sea, ¿no? Pero se está usando bastante esa impresión electrónica porque también es más fácil. O son esos como pequeños chips también que están integrados ahí directamente en el empaque, que los escaneas igual y te va a redirigir las aplicaciones, ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Está relativamente claro lo que es un empaque inteligente y cuando, digamos, alguno de estos puntos esté integrado al producto. ¿Sí? Vamos a analizar la función bunker de lo que es el empaque. ¿Ya? Chicos, cuando hablamos de esa función bunker, tengo que se tiene que tomar en cuenta estos 5 puntos, es decir, contención, conservación, realizar, informar y proteger. Cuando un empaque está bien diseñado, ya sea digital o para producto físico, sí o sí tiene que cumplir estos 5 puntos. ¿Ya? ¿Por qué? El primero, denominado contener, ¿nos sirve para qué? Para evitar pérdidas de ese producto desde que sale de la fábrica hasta que llega a un contenedor de basura o al contenedor de reciclaje, es decir, el empaque, ¿no ven? El envase o el empaque vacío. Es importante tomar en cuenta que si ya sea el producto líquido, sólido o gaseoso, ese contenedor, o sea, ese envase tiene que poder o saberlo contener, ya sea envase, empaque o embalaje. Va para los 3 tipos esta función. Los 3 tipos de empaque tienen que saber contener el producto para el que ha sido creado, ¿ya? También nos va a ayudar directamente al consumidor a que ese producto llegue intacto en nuestras manos, ¿ya? Va a pasar por múltiples manos, chicos, ese producto antes de llegar a nosotros, ¿ok? O sea, las botellas de Coca-Cola, o sea, pasa desde la fábrica, distribuidores, a los vendedores minoristas o al supermercado. En el supermercado pasa, digamos, desde el almacén, pasa a los que arreglan, ¿no ves? El supermercado, los acomodadores, hasta nuestra mano. Incluso no sabemos cuánta gente ha levantado esa botella y la ha vuelto a poner que decidir ya no comprarla. ¿Se dan cuenta? Para eso tienes que contener el producto. Ahora, cada envase, cada empaque es diferente. Por ejemplo, para el gas domiciliario LP, ¿no? Sí, el LP. ¿Cómo es? ¿Qué estamos viendo dentro de la garrafa? Líquido. Es líquido. Cuando sale, cuando abrimos, recién se vuelve al estado gaseoso, ¿no? Para que pueda prender fuego. Imagínense tener una garrafa de plástico. Directamente no funcionaría, ¿se dan cuenta? Por la presión que tiene el gas al salir.
tiene que poder contener ese producto sin que nos mate prácticamente. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Vamos por ahí? Cuando hablamos de conservar, tenemos que entender que el empaque alarga la vida del producto, ¿ya? Antes de que llegue a nuestras manos. Por ejemplo, aquí les ponía el caso de los alimentos envasados al vacío. ¿Qué pasa con los alimentos envasados al vacío? Por ejemplo, la carne. ¿Qué sucede con la carne y el oxígeno? La carne todavía tiene rastros de sangre. Es un alimento crudo. Cuando entra en contacto directo con el oxígeno, oxida ese producto. Llega a pudrirse más rápido. Cuando una carne está envasada al vacío, ¿qué significa? Que le han quitado el oxígeno y lo han envasado en un plástico que la va a conservar más tiempo. Íntegramente. ¿Qué significa íntegramente? Que las propiedades todavía las va a conservar por más tiempo. ¿Se entiende? Ahora, cuando estamos hablando de esos sistemas de cierre y reutilización, hablamos de, o sea, cuando compramos, por ejemplo, una mermelada, ¿se han dado cuenta que en la tapita tiene como un botón, por más que sea de aluminio, tiene como un botoncito para quitar el aire? ¿O nunca se han dado cuenta? Esos de vidrio con la tapita de aluminio. ¿Nunca se han dado cuenta? Ya. Si algún rato vuelven a comprar, digamos, una mermelada de vidrio, o sea, el envase es de vidrio, se van a dar cuenta que en la tapita hay como un redondito en el centro. Por eso es tan difícil abrir si no aprietas ese botoncito para dejar escapar el aire. O sea, en realidad para que entre el aire. Porque es supremamente duro, ¿no? La primera vez que abres. Y cuando vuelves a cerrar, se van a dar cuenta que suena un poco. Es cuando otra vez se queda sin aire ese envase. Es decir, está como que al vacío, se quita el aire, no hay oxígeno y nuestro alimento nos dura más tiempo. Igual cuando te dicen, por ejemplo, la crema de leche o la leche condensada, que no la guardes en el envase de aluminio una vez que esté abierto, tienes que trasladar a otro envase, ya sea de cerámica, de vidrio, etc. ¿Para qué? Para que te dure más tiempo. ¿Por qué? Porque no está protegido, se le entra el oxígeno directamente a ese alimento. Y si se dan cuenta, la crema de leche, por ejemplo, cuando la dejan en la lata de aluminio, ¿qué sucede? Cuando la dejan mucho tiempo, le sale como una costra alrededor, ¿no ven? Medio que más amarilla. Significa que ya se está oxidando, que ya no está en la mejor etapa para ser consumida por nosotros y que nos pueda hacer mal. A eso se refiere cuando estamos hablando de esa conservación, esos sistemas de cierre, reutilización. Y cuando, por ejemplo, no sé si se da cuenta también en los envases de vidrio que a veces compramos, que tienen la tapa de vidrio, pero alrededor tienen una gomita. No sé si se han dado cuenta que van en sus casas, deben tener por lo menos sirve igual para esa parte del hermetismo, ¿no? O sea, de cerrar y poder utilizar ese empaque. Chicos, ¿se entiende aquí? Hasta aquí la parte de la conservación, del conservar, ¿sí? De la función. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Podrían darme algún otro ejemplo aparte de que ya les he dado? Podría ser, digamos, yo no puedo pensar, por ejemplo, no sé, en algunos maquillajes. Ya. Por ejemplo, yo uso para peinarme las cejas de jabón para cejas de Essence, pero viene con una tapita, o sea, viene con dos tapas, una que
plástico, bueno, las dos son de plástico, pero una que va comprimida Exacto. y otra que va En rosca. en rosca, ajá, Ujú. y si vos no lo cierras, se te seca y ya no sirve, digamos. Exacto. Es un empaque que está cumpliendo con la primera función de contener y nuestra segunda función de conservar. ¿Por qué? Porque este tipo de cosmético es como cremita, ¿no? Entonces, si lo dejamos al aire, ¿qué hace el oxígeno? También malogra ese tipo de productos, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, igual, llega a ser hermético. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando hablamos del tercer punto de las funciones nucleares, estamos hablando del punto de transportar. Es decir, el diseño del empaque, chicos, tiene que poder ser apilable y transportable fácilmente para cualquier tipo de producto. Por lo general, si se han dado cuenta, muchas veces son cuadradas, rectángulas, las cajas, ¿no? De transporte. Tiene que facilitarnos la vida. Y no solo eso, sino que tenemos que tomar en cuenta quién va a alzar esas cajas o cómo se van a alzar esas cajas. Vamos a utilizar esos camioncitos que hay, ¿no? Como con dos garritas para levantar, o tiene que ser levantado por una persona o por dos personas. Entonces tiene que poder, o sea, la sujeción de esa caja tiene que también ser fácil. El peso también que tenga esa caja tiene que estar adecuado al modo también de transporte. ¿Ok? Ayuda también a la distribución que se tiene en cuanto al uso que le va a dar el consumidor final, cómo va a ser transportado y cómo va a ser guardado. ¿Ok? Es importante eso. No podemos crear cajas de 100 kilogramos y decir, sí, es que lo va a alzar, digamos, una sola persona y que sean gigantes. No se puede. Tenemos que analizar realmente quién va a transportar, cómo se va a transportar, por qué medio se va a transportar esas cajas, para llegar al punto de venta o de nuestro consumidor final. ¿Ya? Ahí. Cuando estamos hablando de la parte de informáticos, aquí es bien importante entender que ya juega ese papel no solo del empaque, sino de lo que llamamos integralmente packaging. ¿Ya? El packaging, chicos, cuando hablamos, perdón, de packaging, no es solamente el empaque, como hemos podido ver en los conceptos. El packaging ya es algo muchísimo más integral, ¿no? Porque nos está hablando, nos está informando, nos está comunicando y nos está dando ese diferenciador de marca. Porque si no, todos los envases de azúcar serían iguales, todos los envases de refresco de cola serían iguales. Para eso también nos ayuda el packaging, cuando hablamos de packaging. ¿Ok? Esta función, este punto de la función búnker es bien importante también. ¿Por qué? Porque aparte de esa información básica que se necesita, esa descripción de contenido que tenemos en el empaque, en el envase, si se dan cuenta, hasta donde mandamos la papa, digamos, ¿no? En los yutes, en las alcañas enormes, dice papa, aunque está escrito con marcador, y dice 50 kilogramos o una arroba. ¿Okay? O sea, tiene lo básico. O sea, a veces ni siquiera te dicen qué tipo de papa es, pero te dicen que es papa. La información básica tiene que estar requerida. ¿Ya? Nos tiene que avisar cuando un envase no nos dice qué es o no entendemos realmente la información que nos está dando, el diseño no está relacionado o no está bien hecho, porque nosotros no lo vamos a entender. Se tiene que entender. ¿Se acuerdan de la parte de método y de uso en la función? Perdón, en el complejo funcional. Es prácticamente también dirigido a esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, los códigos de barra que facilitan el transporte, el almacenamiento, códigos QR, etcétera, que también van a ayudar a la parte de información. ¿Cuánto peso? Las barras nutricionales, en cosmética, digamos, de qué está hecho, o los ingredientes que tiene, las cantidades de esos ingredientes que tiene, etcétera. ¿Por qué creen que es importante tener esa información cuando ya son productos así secundarios?
¿ya? ¿Cómo tienes que cuidarlo, por ejemplo? ¿No ves? O sea, incluso las botellas, digamos, de agua o las de Coca-Cola te dicen no exponer al sol, ¿no ves? ¿Por qué? Porque si se exponen ese tipo de botellas al sol, empiezan a soltar químicos dentro del líquido que nos van a hacer daño. Sueltan microplásticos, gases, etc. Porque el plástico sube, ¿ok? Entonces esto también es nocivo para la salud. Cuando estamos hablando, digamos, de cosmética, los ingredientes, etc., es más que nada también para que tú sepas si es que eres alérgico a alguno de sus componentes. En comida también es importante, porque si eres alérgico a alguno de sus componentes y lo comes o no te avisa, digamos, que tiene sus componentes, lo comes y te da una alergia, te puedes morir. Incluso con el maquillaje te puede hacer un daño terrible en la piel, ¿se dan cuenta? La ropa, etcétera, todo tienes que tener ese tipo de información, ¿ya? Cuando estamos hablando del punto de protección o de proteger, el empaque debe proteger el producto de posibles factores externos como golpes, la luz, la humedad, todos esos factores climáticos que puedan dañar el producto como tal, ¿no? Y por otro lado, chicos, y es bien importante, también protege al usuario del propio producto. Imagínense que compro cloro, digamos, para limpiar la casa, para desinfección y demás. ¿Qué pasa si el empaque no es bueno y empieza a derretirse con el mismo producto? Puede quemar la piel, ¿se dan cuenta? Por eso siempre hay barreras de protección cuando utilizas este tipo de productos, ¿no ven? A eso se refiere. Protege al usuario del mismo producto, cuando son tóxicos, son nocivos, con venenos, etc. O sea, si el Baygon, por ejemplo, lo compraran en una bolsa plástica, no funciona, ¿se dan cuenta? Incluso puede haber ósmosis entre la bolsita y el veneno y se quedan bien. ¿Okay? A eso se refiere. Por eso el empaque se diseña específicamente para cada tipo de producto y el tipo de producto que va a contener, conservar, transportar, informar y proteger. Todo envase, empaque y embalaje tienen que llegar a tener estas 5 funciones. Cuando estamos hablando de productos digitales, también, al menos en el empaque primario, para entenderlo de mejor manera, la experiencia del usuario es base para eso, ¿verdad? A eso se refiere, ¿ok? Estamos hablando de protección, por ejemplo, en una interfaz, si es contenido, digamos, para gente mayor, que un niño no puede acceder, tiene ciertos reglamentos de protección. Para compras por internet, también, ¿verdad? O sea, incluso ese de no soy un robot es una protección de esa interfaz. ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿Sí? Aquí les he puesto algunos ejemplos de fallos en packaging. Por ejemplo, acá no se nota muy bien, pero solamente hay galletitas donde se ve el empaque y la otra mitad está vacía. Aparte de ser un engaño terrible para el consumidor, es un fallo atroz del empaque. ¿Por qué? ¿Quién puede decirme por qué? Por la exposición de las galletas. Ya, ok, a la luz. Y el residuo extra que va a generar esta caja por el tamaño. Podría decir la mitad. Hay una bolsa de dulces que venden en el Hipermaxi, Ya. que son, creo que gelatinosos, y, o sea, dentro de la misma bolsa vienen empaques. O sea, cada uno se puede. Los gelanes, ¿no? Sí. Ya. Ok. Este es, digamos, en realidad, los que son pelados, los caramelos pelados, ¿por qué creen que tienen, digamos, esos frugelé, por ejemplo, que son con azúcar, ¿no ves? Que son así gomitas con azúcar, que son súper deliciosas. Tienen su envase primario, que es
uno por uno que los envuelven y tienen su empaque secundario. ¿Por qué? El tamaño de los dulces. No, claro, pero ¿Se hay das otros cuenta? que dicen que tienes, digamos, el empaque ¿Ya? y después vienen en otro empaque de plástico y el mismo dulce, o sea, tiene una cosita que tú lo tienes que pelar, o sea, es de dulce, pero vos lo pelas para comértelo, digamos. Ya, no estoy ubicando cuál. Exacto, son los dulces que están de moda, digamos, o sea, es, digamos, una gomita ¿Ya? que tiene una gomita dura encima y vos la tienes que pelar la gomita dura y te comes la gomita blanca que hay en... Y la dura, ¿no? Sí, también, pero, o sea, el chiste es pegar, pelar. Abrirlo, romper. Ajá. Ya es parte tal vez de la estrategia, digamos, de la marca como tal. ¿Ya? Pero cuando hablamos de fallos, es, por ejemplo, la fruta. Aquí vemos unas mandarinas que están peladas dentro de un empaque plástico. ¿Cómo vienen las mandarinas ya? Directamente. La cáscara, que es la protección natural, digamos. La cáscara contiene, protege, nos da la información visual de que es una fruta y de que es una mandarina, ¿no ves? Y ya, o sea, está conteniendo esa fruta. Esto es un fallo atroz. ¿Por qué? Porque estamos produciendo más residuos plásticos de un solo uso que no deberían suceder. A eso me refiero cuando hay errores y fallos. Volviendo al tema, digamos, de los Frugelé, tienen su envase unitario y su empaque secundario, porque tienen que juntar, digamos, 100 gomitas en uno, que es mucho más fácil que tú te llegues, estés contando una por una, ¿te das cuenta? Es por la facilidad, digamos, del producto. Aquí, por ejemplo, es muchísimo más fácil venderte la mandarina suelta que venderte en este tipo de empaque, porque no la conserva directamente, no cumple la función. Estamos generando también más cantidad de residuos antes de que nos cumpla la función que tiene que cumplir. En este otro lado, lo mismo. Miren la Coca-Cola cómo está. Las latas ya son el envase que cumple la función de ese refresco. ¿Se pueden apilar mucho más fácilmente que apilarlas así en bandejitas? Sí, obviamente sí. ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué? ¿Por qué lo hacen? Ha habido muchos errores garrafales, especialmente en supermercados, que han hecho. Incluso hasta los plátanos que los dan pelados, ni siquiera cortados, solamente pelados y que los envuelven en film para vender muchas veces. Entonces, llega a ser ridículo, ¿no? Porque hay productos que ya por lógica tienen ese empaque natural, ¿verdad? O productos que, como la Coca-Cola, están ya hechos, creados y pensados para poder ser apilables, porque si se dan cuenta, en la base tienen, ¿no? Esa parte cóncava que entra directamente encima una de otra. Y la puedes apilar, obviamente no miles, ¿no? Pero por lo menos 3 filas pueden ser apilables sin que tengan que caerse, ¿no? Entonces, bueno, es la lógica humana, o lo ilógico en realidad en el pensamiento humano, que se supone es facilitar la vida, ¿no? Pero esto en realidad no nos está facilitando absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con las latas, por ejemplo, cuando se llegan a abollar? Ahí ya de por sí la lata está diseñada para decirte no consumas este producto si lo ves abollado. ¿Por qué? Sí, se crean burbujas de oxígeno dentro de la lata, o pueden haberse creado burbujas de oxígeno dentro de la lata que van a lograr el producto. Por eso, si ven una lata abollada en el supermercado, es mejor que no la compren. Directamente, déjenla pasar. Porque se puede haber creado una burbujita de oxígeno, llegan a su casa y el producto está malogrado, uno no puede darse cuenta tal vez, o podría haber pasado mucho tiempo y realmente ya está podrido. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Igual el otro día más como unos ñoquis que venían en una bandeja de plástico. ¿Esos congelados? Ajá. Ya. Y los he hecho y sabían a papa podrida, así horrible. Y Ya. se supone que están con cadena de frío y todo. Exacto. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha roto la cadena de frío en algún punto por mucho
Eso es lo que ha sucedido. Y simplemente, ¿qué han hecho? Lo han vuelto a congelar. Y eso engaña al consumidor. Y después he visto en otro Hipermaxi que ya ni siquiera los tenían en las neveras, los tenían afuera y con... Claro, y se descongela y directamente, ay, ups, se descongeló, y para que el cliente no se dé cuenta, lamentablemente son actos que no son éticos, ¿no? Pero los vuelven a congelar y te los venden como producto nuevo y tranquilamente. Ese es un gran problema a veces de los supermercados porque no pueden perder. Pero este tipo de productos, este tipo de envases, por ejemplo, están hechos para que estén congelados a cierta temperatura y no se descongelen porque son de telgopor, ¿eh? O sea, las bandejitas. No, de plástico, hacían plástico y tenían proporciones. Ya, es ese plástico sea blandito, ¿no? O sea, en lo que te dan, así como el de la mandarina. Así. Ah, mucho peor, digamos, porque ese plástico en realidad no está hecho para mantener en el frío, ¿no? Pues por eso les digo, cada material, chicos, también tiene un porqué en el momento de crear el empaque. Hay plásticos, hay papel, etcétera, que son aptos, digamos, para la comida, que son aptos para la cosmética, etcétera, para estar en contacto con ese tipo de productos. Y hay otros que definitivamente no, como por ejemplo, si no me equivoco, el PVC, que es de alta densidad, que es más que nada para construcción, tubos, cables, etc. ¿No? El PET, obviamente, son de las botellas de plástico, que es apto, digamos, para estar en contacto con la comida. Algunos de estos tipos de plástico tienen PVA, que es una sustancia que es nociva, ¿no? Que no debería estar en contacto con el alimento, es para guardar otro tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de productos también. Ay, perdón. Estos son uno de los aciertos, digamos, de empaque que son bien interesantes. ¿Por qué? El primero tiene galletitas, o sea, es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque la forma, cuando lo vas armando, parece como un hexágono más o menos, y cada espacio está diseñado para una galletita. ¿Por qué? Para evitar que la galletita se rompa, evitar que la galletita se oxide. ¿Qué pasa con las galletas cuando les entra aire por mucho tiempo? Se ponen suavitas, horribles, ¿no ves? No estamos acostumbrados a este tipo de galletas. La galleta tiene que ser crocante, tiene que tener así cierto sabor incluso, etc. ¿No ves? Entonces, este es uno de los aciertos, digamos, que incluso creo que ha ganado un premio ese tipo de empaque. Pero se abre la galletita y la puedes consumir y la puedes volver a guardar sin necesidad de envolver en plástico. En esta otra, ven que sale como si estuviese saliendo del horno la galletita y tiene otra función más el empaque. ¿Se dan cuenta? Es una función para los niños, por ejemplo, para que puedan jugar con ese empaque. No se desecha directamente, se puede jugar con el empaque, se está reutilizando el empaque. Entonces, a eso me refiero también con el acierto, el tipo de material que se utiliza, las tintas que se utilizan, etcétera. ¿Y qué más haces? Bueno, con los residuos, digamos, de los empaques digitales no hay tanto problema, a menos que sean tal vez stickers que están pegados en tu caja, cuando estamos hablando de smart packaging, ¿no? Pero eso es lo que quiero que vayan pensando para sus empaques, ¿ya? Cuando son empaques digitales no hay mucho problema con el residuo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los empaques físicos, nos olvidamos mucho de esa parte de qué sucede con el residuo después. ¿Qué va a pasar con ese residuo de papel, de plástico? Muchas veces no piensan en eso. Coca-Cola, por ejemplo, ¿por qué ha cambiado el color verde, digamos, del Sprite a un color transparente? Para que sea más fácil de reutilizar. No. No. Ha sido para que no se note tanto en la contaminación en las aguas. Porque han demostrado fotos satelitales, así, y esa foto quería poner en el video, que mostraban mareas verdes de botellas de Sprite, así en los mares, cuando las de Coca-Cola o de Fanta no se notaban.
Por eso se notaban las mujeres un montón, así como islitas. Ahora voy a buscar esas fotos para la siguiente clase. Entonces, en realidad ha sido eso, no es un greenwashing total que hay, ¿no? O sea, sí, es para reciclar mejor en plástico, o utilizar botellas recicladas, no sé qué, pero en realidad era para eso, ¿no? Para que no se note la contaminación que tenía. Que Coca-Cola, más que producir bebidas, digamos, produce plástico, o sea, nos vende plástico prácticamente. Es eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con realmente qué va a pasar con el residuo que nosotros vamos a generar. Yo sé que es imposible tener un residuo cero al respecto, pero hay que dar formas de qué va a pasar con ese residuo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Todos han entendido? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Ya, quedamos hasta aquí en Es que la pasada Los Ángeles ahora justo 150. Sí, pues eso. Ellos como se van bien. Hay dos changuitos igual. Sabito, tírate el facto mixto del día. Si es intensa, no hagas caso a lo que piensa. Bendiciones.